Hola a todos, en este video voy a hablar de algunas propiedades de las funciones. Entonces la primera propiedad que quiero examinar es la de simetría. Esta propiedad es bastante importante, no lo vayan a olvidar para sus cursos de cálculo, pero podemos destacar que hay dos tipos de simetría muy importantes. Una es con respecto al eje y la otra es con respecto al origen. Entonces en este momento voy a hacer un bosquejo de lo que serían esas dos funciones. eh, una que sea simétrica con respecto al eje y otra que sea simétrica con respecto al origen. Al origen, sí. Bien. Entonces, este es Y, este es X, este es X y este es Y. Entonces, por ejemplo, una función así es simétrica con respecto a y una función así es simétrica con respecto al origen. Entonces, ¿por qué se dice que es simétrica? Es muy sencillo. Si nosotros miramos para un valor de y miramos la distancia que hay entre ese valor y la función, vamos a ver que ese valor es el mismo de un lado para otro lado. Es decir, este valor es igual a este y lo mismo se va a cumplir, por ejemplo, acá y se va a cumplir para toda la función. ¿Ya? Entonces, como eso se cumple en todos los puntos, hablamos de que la función es simétrica con respecto a y. ¿Y cuando es con respecto al origen? Entonces, lo que vemos es que la distancia entre ese punto de la función y la distancia entre este punto de la función y el origen valen lo mismo. Ahora, esa distancia es también porque esta distancia de x es esta misma distancia de x y esta distancia de y es esta misma distancia de y. ¿Listo? Ese es el criterio para que sean simétricas respecto al origen, desde un punto de vista cualitativo. Bien, este valor de acá es este de acá y este de acá es este de acá. Ahora, necesitamos dar una descripción matemática de esto. La primera es que esto de acá se conoce como una función par y esta de acá es una función impar. Entonces, esta cumple que f de x es igual a f de menos x. Y podríamos hacer pues, como una prueba al ojo y es ver que si este valor de acá es a y este valor de acá es menos a, entonces el valor en y de este punto es igual al valor en y de este punto, que viene siendo que f de a es igual a f de menos a. Pero como eso se cumple para todas las x del dominio, entonces por eso podemos escribir que f de x es igual a f de menos x. En el caso de la función impar, entonces regresémonos para ver cómo lo daríamos. Si este valor de acá es a y este valor de acá es menos a, entonces lo que vemos es que este valor de aquí es f de a, mientras que el valor que toma la función acá es f de menos a. Pero yo les dije que esta distancia de acá es esta misma distancia de acá. Entonces lo que se cumple en este caso es que f de x es igual a menos f de menos x. Bien, eso es una propiedad muy importante de las funciones, si es par o impar. No siempre se cumple, no siempre las funciones son simétricas, pero hay bastantes que lo son. Una función par por excelencia es la función coseno de x y una función impar por excelencia es el seno de x. Bien, ahora, otra propiedad de la cual podemos hablar es de cuando se habla de que la función es
creciente o decreciente. Entonces, una función no necesariamente debe ser creciente en todo su dominio, sino puede ser creciente en un intervalo, pero vamos a definirla como si fuera una función creciente o decreciente en todo su dominio. Entonces, por ejemplo, miremos esta función de acá y miremos esta función de acá. Si nosotros tomamos un valor de acá y lo llamamos como x1 y un valor de acá como x2, entonces el valor en y es f de x1 y el valor de acá sería f de x2. Entonces, nosotros decimos que una función es creciente si x1, que es menor que x2, implica que f de x1 es menor que f de x2. Básicamente que si aumentamos en x, aumentamos en y. Eso es lo que es una función creciente. En una función decreciente lo que ocurre es lo contrario. Si este es x1 y este de acá es x2, este valor de acá es f de x2 y este valor de acá es f de x1. Entonces, lo que decimos es que es decreciente si x1, que es menor que x2, implica que f de x1 sea mayor que f de x2. ¿Qué significa? Que si aumentamos en x, entonces vamos a caer en y. Eso es lo que significa esa propiedad. Ahora, ¿qué sucede con los dominios de las funciones? Entonces, yo puedo hacer ciertas operaciones con las funciones, como por ejemplo decir f de x más e de x, que son dos funciones, ¿bien? También podría hablar de f de x, ¿sí? Por g de x. También podríamos hablar entonces de, bueno, f de x menos g de x y f de x sobre g de x. Entonces, ¿qué sucede con el dominio? Acá el dominio de la función resultante pues va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g. Acá el dominio también va a ser igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Y acá el dominio va a ser igual a el dominio de f intersectado ya con el dominio de g menos, ¿sí? Menos los x, ¿sí? Que hagan que g de x sea 0. ¿Bien? ¿Qué significa que sea intersectado? Intersectado lo que significa es que tengamos y. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos es que estén los dominios de las dos cosas, el dominio de f y el dominio de g. No estamos pegándole el dominio de f al dominio de g, sino estamos tomando únicamente esos valores que cumplen poder estar en los dos dominios. Eso es bastante sencillo si apreciamos el siguiente ejemplo. Si f de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, bueno, no, x al cuadrado menos 1, y g de x es igual a 1 sobre x al cubo más x, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio no es sencillamente el dominio de f, ¿sí? O sea, los valores de x que hacen que f cumpla
Y a eso le vamos a sumar los valores de x que hacen, ¿no? Que g cumpla. No, eso no es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es encontrar los valores de x que cumplen f y g. Es decir, que los puedo aplicar tanto en f como en g. ¿Eso qué sería? F exige que haya valores que sean mayores o iguales que 0, ¿ya? ¿Sí? Algunos valores, no sé cuáles, llamémoslos, no sé, gamma, que sean mayores o iguales que 0. Y g exige valores que sean, otros valores, no sé, delta, que sean distintos de 0. Bien, entonces yo qué voy a hacer, unir ambas cosas. Un ejemplo de esto se da en el video en el cual hacemos un cálculo del dominio de ciertas funciones. Ahí hacemos una intersección de dominios. La última propiedad que me gustaría hablar es la propiedad de inyectividad. Entonces, ¿qué es la inyectividad? Si yo tengo una función, yo puedo tener dos opciones en esa función. La primera es que si yo tengo, por ejemplo, un valor acá x1 y tengo por acá un valor x2 que son diferentes, ¿sí? Que son diferentes. Entonces, aunque x1 es diferente de x2, podríamos pensar que, ay, perdón, ahí me falló el dibujo. x2 está acá. Acá está x2. Em, si yo tengo valores que son diferentes, x1, x2, eso no importa para el valor de acá de f. Es decir, aquí hablamos que f de x1 es igual a f de x2. Mientras que acá lo que vemos es que para un valor x1 y para un valor x2, necesariamente, f de x2 va a ser distinto de f de x1. ¿Listo? Entonces, necesariamente, ¿qué es lo que estamos dándonos cuenta? Que, por ejemplo, las funciones pares, ¿ya? No son inyectivas. O bueno, no son inyectivas en todo su dominio. Mientras que las funciones impares son inyectivas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa simetría con respecto al origen, por ejemplo, hace que se pueda cumplir esa propiedad. Que si yo tomo dos valores distintos de x, necesariamente sus valores de f de x son diferentes. Entonces, para ser rigurosos, lo que se escribe es que es inyectiva si y solo si se cumple que si x1 es distinto de x2, eso implica que f de x1, eh, perdón, estoy dándolo al revés, es inyectiva si f de x1 es igual a f de x2, implica que x1 sea igual a x2. Y de esta manera entonces puedo yo dar un ejemplo de una función que sea inyectiva o no. Entonces miremos por ejemplo la función x a la 3. Bien, entonces lo primero que yo hago es asumir que f de x1 es igual a f de x2. Eso es que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Eso implica que x1 es igual a x2. La respuesta es sí. La única manera de que una raíz cúbica sea igual a otra es porque x1 es igual a x2. Si obtenemos la raíz cúbica de x1 y la raíz cúbica, ¿no? De x1 a la 3, perdón, y de x2 a la 3, entonces aquí obtenemos que esto es x1 igual a x2. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con una función como x al cuadrado?
Entonces yo digo que x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. Eso implica que x1 es igual a x2. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de x1 al cuadrado, ¿sí?, puede arrojar x1 o menos x1. Piénselo. Menos x1 al cuadrado es igual a x1 al cuadrado. Y x1 al cuadrado es igual a x1 al cuadrado. Mientras que en la raíz cúbica sí encontramos inyectividad. Bueno, en la función potencia, ¿no?, a la 3, sí encontrábamos inyectividad. En la función cuadrática no la encontramos. Precisamente por la multiplicidad de esos valores de esa raíz. Eso lo podemos ver gráficamente, porque la función cuadrática es algo así, mientras que la función cúbica es algo así. Aquí sí podemos ver que dos valores distintos, ¿no?, implican valores distintos de y. Mientras que acá, cuando tenemos valores distintos, eso no necesariamente implica que tengamos distintos valores de y. Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.